es difícil tener una hija al otro lado del mundo. Venía de una cultura donde la honestidad es fría y el reloj nunca se detiene. Tengo la idea que no hablas mucho sobre tu relación con tus padres. Pero en México descubrió que la felicidad no se puede planear. Y dijo, sí, ustedes robaron nuestro mundial. Y yo, ¿Qué la hizo abandonar su vida perfecta en Europa por el caos mexicano que le devolvió la paz? Matilde, tú vienes de un país donde la privacidad es muy importante. ¿Cómo fue ese cambio radical cuando decidiste venir aquí a vivir en México con tus suegros? eso sí fue muy diferente. Yo vivía solita más que 10 años en Holanda y cuando me mudé a México sí vivía con mis suegros. Sí hay privacidad, nunca estás sola. De hecho, mi suegra estaba mucho en la casa, la sobrina de la hija de mi cuñada, sí estaba con nosotras cada día, pero también está bonito comiendo juntos. Yo quería vivir sola y de hecho también mis padres en esta edad sí vivían solos cuando tenían 18. Es que yo estudiaba en otra ciudad, entonces más o menos tenía que mudarme, pero sí fueron opciones más cerquita, pero yo quería irme. Entonces sí después vivía solo, con roomies, todo así, pero después nunca con mi familia, con una familia. Claro. Y en México sí otra vez como antes, ¿no? ¿Cómo empezó esa historia de amor con México? Con mi amor, que es mexicano. Primero vivía en Colombia hace 3 años. Vivía allá y conocí mi novio y después fuimos a México, aunque los dos están en América Latina. Sí, es muy diferente Colombia y México, y mi novio ha dicho muchas cosas. Con México es mejor que Colombia, la comida, la gente, la música. Yo pensé, pues vamos a ver, ¿no? Entonces hace 2 años fui mi primera vez aquí, pues tenía razón. Sí, me encanta México. Sí, la comida, claro, pero también las fiestas, todo así. ¿Cómo fueron tus primeras impresiones cuando por primera vez sales del avión y pisas México? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Es muy interesante porque fue con Navidad. Yeah. Llegamos el 24. Entonces mi primera impresión fue con toda la familia de mi novio, que toda la gente sí tiene mucha energía, mucha alegría, en todos momentos, en todos lados, comida, pero fue muy bonito para ver cómo su familia sí están muy cercanos. Y sí tiene muchos chismes y chistes, los dos. En este día sí estábamos con 40 personas, algo así. Órale. Y yo pensé que wow. Oye, ¿hay más personas que viven en Holanda o que viven en Ciudad de México más alrededores? Buena pregunta. Creo que más aquí. Sí, más aquí. Nosotros somos pocos, creo que como 16 millones, 16 algo así. millones. Si contamos Nesa, Ecatepec, etc., o sea, como, ¿no? Al Con lado, sí. lo que está pegadito, El metropolitano. más de 20 millones. Más de 20 millones, sí, es loco. Todos mis amigos y mi familia en Holanda también piensan que ¿cómo podría ser una ciudad muy grande? ¿Qué fue lo más difícil para acostumbrarte aquí a tu nueva vida? Aquí la gente vive juntos en México, ambos con familia y con amigos. Todos los fines de semana están juntos, de vacaciones. Y la privacidad, el me time, ¿no? Es menos importante aquí o... Igual eso tienes que explicar para aquí algunos tal vez no conocen qué es el me time. O sea, yo también lo conozco, ¿no? Sí. ¿Qué sería? El tiempo Para solita, uno. ¿no? Sí. Y muy tranquilo, sin personas, sin nada, ¿no? Solo tú misma caminando. Que en Holanda creo que el me time es demasiado importante. Ya conocías un poco de Colombia antes, ¿no? Que culturalmente es por lo menos parecido a México. Sí. Pero en todo ese tiempo viviendo acá, ¿cómo cambiaste? Soy más abierta, más amable. Es que es interesante, ¿no? Más amable. Porque antes disfruta la vida un poquito más, creo. Es que en Holanda todo es con mucha prisa. Uh-huh. Tenemos que irnos, tenemos los planes.
Ok, entonces ya nos vamos en 4 semanas, el sábado a las 2, ¿no? Cosas así. Entonces todo es muy planeado, estricta, puntual. Y eso sí da un poquito estrés. Creo que a todo el mundo en Holanda también es un problema grande, ¿no? Que todo el mundo tiene el sentido de estrés. Y aquí todo es más tranquilo. Con tu pareja, ¿cómo lograste que la relación funcionara? En Holanda también hay relaciones, tenemos más distancia, Okay. somos más independientes. Especialmente aquí en México, los parejas, especialmente los hombres con sus novias, hacen todo, ¿no? ¿Qué es todo? Yo tengo la idea que no hay boys night. Noche de chicos. Sí, noche de chicos, sí. O los hombres van juntos de vacaciones o a un bar, a un club, aunque tienen novia, ¿no? Pero aquí esas cosas creo que no pasan. Para mí es un choque cultural que especialmente los hombres cuando van con sus amigos, sus novias van con ellos, Ya. ¿verdad? Que van a, sí, a hacer cosas juntos, pero siempre con sus novias. Antes me comentabas que te gusta de los hombres mexicanos que se llaman románticos. Románticos. Sí. Sí, también por eso. Porque quieren estar contigo casi siempre. Es muy normal cuando mi novio va a un lugar, yo voy con él. Eso para mí ya es romántico, no sé. Y también es como, aquí es más como, oh, mi amor, ay, te amo mucho. Pues cada día mínimo, ¿no? Pero en Holanda menos. Los parejas no, pues dicen te amo, pero menos. También con la familia, ¿no? Por ejemplo, mis padres nunca dicen te amo a mí, pero creo que sí me aman, pero cosas así me gusta mucho, que es, oh, mi amor, ¿cómo estás? Qué bonita eres, esas así. Me parece romántico y a veces los flores. Oh. Pero a veces. ¿Y qué choques culturales notaste en una relación holandesa-mexicana? Hay muchas relaciones en México, entonces no es entre nosotros, pero más en general, que son un poquito más, quieren saber todo, ¿no? Quieren leer los mensajes de otra. Como celosos. Tóxicos. Sí, celosos. No quería decir eso, pero celosos o tóxicos tal vez. Sí, en Holanda también somos más tranquilos, pero mi novio es así. Sí, también es tranquilo, no quiere saber qué estoy diciendo con mis amigas, con mis amigos, ¿no? Yo tengo amigos también que son hombres. Y también tal vez la relación con la familia, también con los suegros. En Holanda sí tengo la idea que no hablas mucho sobre tu relación con tus padres, porque son cosas privadas. Aunque son tus padres, son cosas privadas. Y pues no hablas sobre eso con tu familia, con tus amigos, amigas, más o menos. Y aquí, entonces pues creo que mi suegra sabe todo sobre la relación. No todo, pero sí están hablando sobre estas cosas. O cuando pasó algo, sí, mi novio va a hablar con su familia sobre las cosas. Con el consejo familiar, ¿no? Que dice, por ejemplo, sí. Donde todos participan. Sí, o chismear, pero consejos, sí. Puedes decir consejos. ¿Cómo fue para ti el cambio de... O sea, hemos hablado de la parte de como relacional, ¿no? Pero como el cambio de comida, clima, ¿no extrañas patinar sobre hielo, por ejemplo? Sí, la comida primero sí me encanta, ¿no? Pero ¿te gusta sí, más que la holandesa? el queso de Holanda sí es el mejor del mundo, ¿eh? Pero es que fue diferente, porque aquí en la mañana sí comen muchísimo, sí, ¿verdad? Como tortillas, con carne, frijoles, sí, siempre frijoles, todo caliente, ¿no? Sí. Y qué más, con chile, sí. En la mañana sí, estás ya muy temprano estás comiendo chile y salsa, todo así. Entonces, en Holanda sí no, comemos
muy sencillo, como el pan normalmente, ¿no? Pan con ¿Con? queso o con chocolate. No sé Oh, cómo se llama eso en español, pero Nutella. no, dicen que es típico. También hay cheese, ¿cómo se llama? También hay helado a veces. Sprinkles, chocolate Ya, sprinkles. como stracciatella. Mm, pues más o menos, pero sí, pues no importa mucho. Entonces sí, es más ligero, ¿no? Más sencillo. Ya. Pero aquí con todos, y yo estoy viviendo con mi novio, entonces sí comemos como mexicanos. Entonces en la mañana sí es mucho, en la tarde también, porque en Holanda en la tarde almorzamos también con pan, que es un choque cultural para la gente aquí. Sí, 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 porque pues aquí comen a veces en la noche un poquito pan o es más sí, o con café, sí. algo así. Entonces sí, pero sí es muy rico, es Y muy ahí es bueno, pan, pero pan, es pan, pan, pan. mucho. Sí. Sí, allá es pan y en la noche sí comemos algo como algo caliente, ¿no? Como con papas, con tortillas a veces, arroz, todo así. Pero durante el día no. Pero sí es muy rico, pero, pero sí es mucho, ¿no? Sí. Entonces tengo la idea que voy a pesar un poquito más, pero ya. Ya te acostumbras, ya puedes desayunar chilaquiles Ah, sí, con claro. arrachera. Sí, sí, me encanta, sí. Ya tengo hambre. Ya. Ya vamos a comer. No, sí, ahorita sí estoy acostumbrado. Sí, ¿qué más me dijiste? Pues sí, de la Comida comida, y... del clima, pero queremos tantito más en la comida porque mencionaste el famosísimo queso holandés y dato curioso. También aquí los menonitas de los que hablamos en el podcast, ¿no? Ajá. La comunidad menonita que llegó, se me hace como hace 100 años más o menos, tuvieron más o menos ahora hace unos años su aniversario número 100 aquí en México, la mayoría de los menonitas. Ellos son conocidos por vender muy buenos quesos. Ah, sí. Los menonitas en gran parte venían de diferentes partes de Europa, pero muchos sí venían de Holanda, Alemania. En muchas comunidades hablan el alemán bajo, que Ah, es muy sí. parecido es como una mezcla entre holandés y alemán. Y ahora, como me despertaste esa curiosidad por los quesos, porque ¿dónde es? En Yucatán. ¿Conoces las marquesitas? El queso en bola. El Sí, he rojo es escuchado carísimo. O sea, si tú lo algo. compras, aquí en el súper es casi uno de los quesos más caros que puedes comprar. Pero eso se me hace súper como estilo tipo Gouda. Jauda. ¿Cómo es? ¿Jauda? Jauda. Toda mi vida lo he pronunciado mal. Ah, sí, todo el Sí, mundo que Gouda. Guda, Guda. Sí, Jauda. Oh, pues, pero sí, eso sí extraño mi queso. Sí, pero sí he probado esto, creo, y sí parece más o Parece. menos. No es el mejor queso del mundo como nosotros. Ah. Y tienes dealer de queso acá. No, sí, tengo que tener. Sería bueno. Sí, a veces hay Gouda en el supermercado y dice que es de Holanda, pero Es tipo Jauda. mentiras, sí. Sí. Es que hay que decir. Es tipo, pero no al 100%, ¿no? Sí, sí, me encanta. Y también me encanta el pan de Holanda. Ya. Pues también los alemanes dicen que su pan está riquísimo, pero no como de nosotros. Ya. Es que justamente en nuestros países es mucho pan, pan, pan. Y yo Pan, conozco sí. de mi esposa y otros amigos que dijeron, no, es que yo me empané. O sea, yo comí tanto pan, ya no quiero ver pan nada, güey. O sea, Sí, mi en novio la tenía el cena, en mismo. el desayuno, mediodía, o sea, ¿cuándo no comen pan? Sí, siempre, pero es muy normal, ¿no? Todo el mundo tiene mucho pan en su casa y todo, Claro. y ya, y mi novio y su sobrina fuimos a Holanda el invierno pasado y también después algunos días, ¿no? Mm. Me dijeron, ay, algo diferente, por favor, algo caliente también, porque sí comemos mucho de frío, ¿no? Porque es rápido. Tengo la idea que es por porque es más Sí. eficiente y es más fácil, más rápido. Y aquí la gente disfruta más su comida. Mm. Eso sí es un choque cultural Sí. también, sí, ¿verdad? Sí. Sí, que en Holanda es un poquito,
exagerado, pero comemos para sobrevivir, Ujú. ¿no? Y en México es más para disfrutar, pero también es conectado con la familia. Sí, Pues la madre normalmente sí está sí, cocinando y con su amor. Ay, sí, perdón. La comida es amor, ¿no? sí. Hacer comida, cocinando. Y en Holanda, pues al menos yo y mi familia, es como sobrevivir, ¿no? Adquirir nutrientes. Sí, Sí, para no morir de claro. hambre. Y Sí. antes te platiqué en el en vivo, ¿no? De esas maquinitas, como que ay, a mí me encanta en Holanda, ¿no? Lo primero que ves en la estación de tren cuando sales son como maquinitas donde puedes sacar diferentes garnachas y buenos precios, ¿eh? Como 60 pesitos, 50 Ujú. pesitos. Y son como croquetas, carne empanizada. Sí. Pero es como, siento como es muy típico Hamburguesas. para eso porque lo tienen en una máquina calienta. Atrás hay una cocina y hay personas Sí, que te lo ponen en la máquina. Tú vas con tu tarjeta, boom, se abre como una puertita de vidrio y tú sacas la la comida. comida. Sí. Pero también es muy eficiente, ¿verdad? Sí, No tienes que esperar ni un minuto. sí, Si todo está lista, no es más o menos fresco, pero no mucho. Pero sí. son snacks, entonces. Pero sí, eso es muy típico. De hecho, sí me gustan esas snacks, esas croquetas, todo así. ¿Qué es fricando? Fricando. Sí, fricandel. ¿Cómo? Fricandel, sí. Fricandel. ¿No hay en Alemania? Fricadelle, pero Mm, son albóndigas, mm, sin salsa. Importante. pues No llevan salsa las albóndigas en Alemania. sí, sí, también los salsas en Holanda sí son muy artificiales, Ok. perdón, artificiales y tienen mucho grasa, ¿no? Sí. Y yo pensé siempre que salsas son malas, Ujú. porque son artificiales, todo así. Y en México sí son frescos, sí. Fue un choque literal, otra, que la gente sí hacen sus propias salsas, ¿no? A mí me encanta solo. Y es saludable y Sí. es muy rico, sí. Sí, pero en Holanda no tenemos tiempo para eso. Solo, solo más rápido. Y este muro sí es muy típico. Sí. ¿Qué es tu comida favorita acá? En México. Ajá. Yo esta semana comí este ay no, ¿cómo se llama? Ay no, ¿Chicharrón? no, chicharrón, no me gusta mucho. Este, es de Yucatán. Es carne. em, Ay, ¿cómo se llama? No, pues tengo otros también. Chi- ¿Chibalán? Chinona, No. no, ¿Cómo? chinona o chi. Chingón. Sí, no, no recuerdo, no es importante. A ver, Sí, pero ya me puedes. dejas con la duda. ¿Qué comida es? De Yucatán De es, Yucatán. A ver, es escríbela. como mucho ¿cómo dices eso? Muy juicy. Ok, muy jugoso. Ajá, pero muchísimo. Parece un poquito a birria, pero es de Yucatán Ok. y empieza con cochina. ¿Cochina? Ah, cochinita pibil. ¡Cochinita! Ah, Sí, eso. cochinita Ah, pibil. ese es mi nuevo favorito. Ah, sí, me encanta. También birria. Ya, A mí me encanta. Es como muy. Ah, sí, no. Sí, son mi comida favorita. ya. Y la tinga, me gusta la tinga. No sé, tengo la idea que los mexicanos, por ellos es X, pero me encanta el tinga. Tinga Pollo, de res. pollo. Sí, con tostadas. Sí, ya tengo hambre. Sí. Oye, cuéntame una cosa que la mayoría de los mexicanos no sabe de Holanda. O tal vez una percepción falsa que tienen. Mm, Creo que porque Holanda tiene pues yo escucho que la gente piensa que los holandeses sí son muy serios o son muy secos. Son más divertidos que los alemanes, eso sí. Pues sí. En los Sí, eso mundiales sí. se ve, los holandeses siempre hacen como, Y los haz alemanes. buena fiesta, ándale. Sí.
Entonces, no, creo que sí, pues esto no está la verdad. Creo que eh, sí somos amables y todo, pero no con todo el mundo, ¿eh? Aquí en México es como cuando estás entrando en un restaurante, es como, ah, aprovecho, 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 y estás hablando con la gente que trabajan, todo así. Y Holanda somos más con nuestro grupo, que normalmente son amigos, un poquito de familia, pero más amigos. Y con ellos sí hablamos mucho y a nosotros sí nos gusta mucho la fiesta, salir, viajamos en todos lados. Entonces, no tengo la idea que somos muy seria o serio o seco. Pero tienes que conocernos un poquito más. Eh, después un rato, sí estamos más abiertos y hablamos más, pero cuando no te no te conocimos o algo así, sí estamos más con distancia, pues. Y dicen, por ejemplo, con los migrantes, que sí es más o menos feos. Los holandeses dicen, pues ya tengo mis amigos, entonces ya estoy bien. Ya. Ok, bye. ¿Para qué socializar? Sí. ¿Para qué Pues da tener mucho más amigos? trabajo, sí, Sí. mucha energía, sí. Entonces sí, más o menos. Entonces a veces sí puedo imaginar por extranjeros si parecemos así, pero cuando sí nos conocimos somos diferentes. Ya. Sí, Cuando, por ejemplo, antes me comentaste que con tu novio hicieron un viaje a Europa. sí, ¿Cómo vio tu 3 veces. novia, con tu novio, cómo lo vio tu país? Pues un gran choque cultural, ¿verdad? Y fuimos 2 veces, de hecho, en verano y una vez en invierno, Ah, claro, que es un mundo sí, súper diferente, ¿no? diferente, sí. Sí, es muy diferente. Sí. Y eso sí me gusta, más o menos a Europa. Pues aquí en México, en la ciudad, el estado sí, no hay muchas estaciones, Ujú. pero sí en Holanda sí el invierno y el verano son mundos completamente diferentes. No Mm. reconoces el país. Y en verano es muy bonito que todo el mundo quiere salir, quiere estar afuera, en los parques, en un barco, en Ámsterdam, no sé, o has visto Ámsterdam en verano, pero hay muchísimos lanchas, barcos, todo el mundo tiene su barco Ujú. y las lagunas, todo el mundo quiere salir. Y a él le gusta mucho eso. Pues la gente que están directos, sí, eso es un choque cultural para él. Y a veces también como dije, ¿no? Es que sí es mi novio, pero la gente no lo conocen. Y a veces es como también todavía están un poquito con distancia, ¿no? Para él sí es diferente y que cuando comparas con sus amigos y su familia conmigo, Sí, sí es un poquito ya. mejor, ¿no? Somos Sí, menos. como siento como a veces como que y creo que sobre los alemanes muchos van a decir cosas parecidas, ¿no? Y muchas Sí. veces nos dicen, no, es que los alemanes sí son mamones. Y es que no, yo les luego le defiendo, ¿no? Y digo, es que no sean mamones, es que es No. completamente, necesitas descongelarlos primero y ya. Ajá. Ahí ya luego vas a ver que sí son buena onda, pero como no, eso amo de México, ¿no? Como que llegas a una Sí. familia, una reunión familiar y el primo te dice, ah, no manches, es que, ¿sabes? O sea, ya te empieza a Sí. hablar y el tío y la tía. Sí, con gente que no conoces, ¿no? O Sí, la familia de amigos de mi novio, o amigos de mi novio de sí, sus amigos. sí, Sí, y todo el mundo es como, y tiene mucho interés en tu vida, y pues especialmente como extranjera, pero creo que también con mexicanos. Ay, ¿de dónde eres? ¿Qué piensas de México? ¿Qué son tus choques culturales? Y todo el mundo está preguntando eso. Y sí, es muy bonito. Y en Holanda también estamos acostumbrados, ¿no? De extranjeros, entonces ya no es especial. sí. Entonces, tal vez eso también, no sé qué es, pero ya. Entonces sí está, pero pues sí, en verano sí ya estamos,
estamos afuera, ¿no? Estamos Igual como en Alemania. felices. Sí, Cambia mucho. sí, sí, y la vida está. Y los días son muy largos. Ah, sí. Sí, sí, me encanta. Y a mi novio también. A él le gusta mucho Holanda. Y fuimos a Alemania, Bélgica, Francia, y a él le encanta. Es que esa esquina está muy padre. Entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, hay muchos rincones en muy poco Sí. espacio. Antes me comentaste que visitaron una ciudad y yo de todos los mexicanos que van a Europa, yo sé que la mayoría quiere ir a esa ciudad Brujas. Brujas, Una sí, súper tienes chiquitita, que pero ir. es hermosa. Chiquita, Sí. sí, sí, puedes caminar en una hora casi. No sé, en verano, pero nosotros fuimos en diciembre, ¿no? Ujú. Fue hermosa, Mm. sí, me encantó, fue como con muchas luces y se venden, pues entonces sí, también en diciembre especialmente, sí, Europa también está bonito, Ujú. aunque hace frío, pero... Y los luces, los mercados de Ajá, navideños, sí. sí, y el Glühwein, Glühwein. el vino caliente. Ustedes también tienen su propio Glühwein, ¿no? En Holanda. Creo que Sí. sí, 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 claro, porque también tenemos este mercado, sí, sí, eso sí es bonito. Vinito caliente con especies. Y si quieres, con piquete. Y sí, y también en invierno, si quieres tomarlo, ¿no? Porque hace mucho frío y a Sí. veces es muy caliente. Ah, sí, sí, me encantó. Pero aguas, pega bastante duro Sí, sí. el Glühwein. Y bueno, yo me acuerdo, ahora que también hablamos un poco, porque antes en el en vivo tú dijiste que como patinar sobre hielo es súper típico de tu ciudad, pero ya Sí. cada vez es menos. Yo me acuerdo, cuando era un morro, había un profe que nos metía un pánico de que era el calentamiento global, ¿no? Y como los Países Bajos, realmente Ujú. mucha parte de los Países Bajos están debajo de la superficie del mar, Que es es interesante, ¿no? decir, menos, no sé, 10 metros, algo A así, por eso los veces. diques, los holandeses son muy chingones para construir diques, y nuestro profe decía, no, es que en 30 años ya vamos a tener la costa acá, Holanda ya ni va a existir. O sea, como que Pues tiene razón, ¿no? sí se está, o sea, el mar se está tragando a Holanda. Pues es que sí tenemos mucha infraestructura y tecnología. Es nuestro talento, ¿no? Para pelear con el mar. Hasta el momento que es muy interesante que hay un estado, pues provincia se llama, que es totalmente nuevo. No sé, o conoces, pero sí hay fue mar y ahorita sí está un provincia. Copiaron los mexicanos, o sea, aquí en la Ciudad de México, Ah, pues dijeron, hay un el lago, mismo. vamos a Sí, secar el lago. Por sí. eso fueron los españoles en sí, pues. Los españoles, sí. No, entonces, pero sí, el país es bajo. Sí, o sea, sí está debajo Sí, una vez mi padre me dijo, si tienes que, mejor vas a encontrar otra parte de Holanda, porque nosotros, mi familia es cerca del mar. O, pues sí, es un mar. Entonces me dijo un día, sí, por el futuro, mejor vas un poquito más adentro del país, ¿no? Porque nunca sabes. Creo que sí necesitamos tormenta, tormenta, y que fue más fuerte que los que expectamos. Y ya, Mm. Amsterdam no existe. Ay, no, qué triste sería. Sí, pero no tengo mucho miedo, pero creo que sí, Qué bien es que real. Holanda todavía existe. Porque mi profe decía que en 30 años y ya, Entonces, bueno, hace 30 años, sí, entonces. hace 30 años. Sí, pero todos los años sí, los diques son más altos, ¿no? Sí. Sí tenemos mucha tecnología y todo, em, pero sí peleamos siempre con el mar, contra el mar. Es que ahí está el Mar del Norte. Sí, pues Y vamos a ver, pero pues ahorita sí estamos bien, pero no sé. ¿cuándo fuiste la última vez a Holanda? De hecho, hace un mes. Ah, ok. Pero esto fue triste, de hecho, porque mi abuelo murió.
Entonces yo fui para ir al... ¿Entierro? no, para el, ¿cómo se llama? Funeral. Ajá. Fui por el funeral, 10 días solo, entonces corto. Pero antes, sí, en diciembre y enero estaba. Eh, 7 semanas en total. Órale. 3 semanas con mi novio y 4 semanas solo, ¿Y, sola. y no tienes, si estás allá, que de repente extrañas tu casa en México? Algunas cosas sí, claro. Pero yo tengo la idea que sí soy, yo soy mexicana, Ujú. más o menos, no. Me siento muy, muy cómoda aquí. Pero cuando estoy en Holanda sí me siento como holandesa y también estoy muy cómoda allá. Entonces, no, no tengo preferencia, creo. En los dos lugares sí me siento cómoda Ok. y feliz. ¿Y nunca tuvieron la plática de en qué país vamos a planear nuestro futuro? Mi novio y yo. Ajá. Pues me dijo que quiere ir a Holanda, Órale. pero no sé, porque tengo la idea que sí es más difícil por muchas razones, por mexicanos o en general latinos, pero también gente de otras partes que son países menos individuales, ¿no? Como Ujú, Holanda. Entonces, por ellos creo que es más difícil mudarse a Holanda o a Alemania ujú, que nosotros hasta aquí. mm. Y entonces yo tengo, y también, pues yo hablo español, más o menos, y, y él ya no habla holandés, entonces sí habla inglés, y pues todo el mundo sí habla inglés en Holanda, pero creo que sí es difícil adaptarse allá, en Europa, cuando no eres de allá. Y para mí es más fácil como aquí estoy más tranquilo, menos serio, más amable. Y en Holanda estoy, Al revés. soy sí, Haces. diferente, horrible. Y no, más seria, lo sé. Pero creo que para él sí es más difícil. Entonces, ahorita sí vamos a quedarnos aquí, porque a mí me encanta México. Entonces, yo no quiero irme, de hecho. Am, y por la cultura, la gente, la comida. Pero y en Holanda, pues, sí, hay más, los salarios son más altos, cosas así. mm, pero no, estoy bien aquí. Y él también tiene su trabajo aquí Ah, y entonces todo. aquí por ahorita Pero tienen su ahorita, casa. sí. Pero claro, no siempre está esta cosquilla, ¿no? De, ¿qué tal si tal vez en algún momento y... Sí, y es difícil, ¿no? Cuando no sabes qué es tu futuro, o está aquí o está allá. Y sí, todo el mundo sí pregunta, mi familia, pues creo que sí, ellos sí tienen la esperanza que vamos a mudarnos hasta allá, Claro, ¿no? Porque sí, es difícil tener una hija al otro lado del mundo, me claro, imagino. Am, pero ya, ahorita sí, aquí. ya. ¿Y te han visitado tu familia? Van a visitar, entonces yo vivía en Colombia, ¿no? Un Ajá. semestre, entonces mis padres, mi hermano sí me visitaron como un mes, fuimos juntos en un mes viajando en Colombia. Mi hermano también viajaba en Argentina, a él le gusta mucho el fútbol, entonces fui a Argentina, Brasil, cosas así, después conmigo en Colombia. Y van a visitar en el verano, también por el mundial, de hecho, pero no sé o van a ver partidos o no, porque ahorita sí los partidos, los primeros 3 partidos son en Estados Unidos, están en Estados Unidos, pero sí van a visitar. Es que mis padres siempre viajaban, en todos lados viajan, de hecho. Em, entonces, ellos estaban en México en los 90 Ah, ya para visitar y a Guatemala, ¿no? Y
época, ¿no? Sin internet, sin hablar español, nada. Sí, estábamos aquí un mes. Y entonces, sí, a ellos les gustan viajar y a mi hermano también. Entonces, sí, este verano van a visitar. Ah, qué chingón. ¿Y ya Sí, tienen la ruta del viaje? sí, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca. Sí, nunca, no conozco, pero sí, Es ¿tú muy padre, es conoces? muy Sí, bonito, ¿verdad? sí. Sí, tengo que ir. Y a Ciudad de México, ellos van a Playa del Carmen un ratito. Y vamos a Guerrero, que es la familia de mi novio está mi novio es de allá, de Guerrero, la Ah, costa. ¿de la costa? Cerca de la costa, sí. Qué chingón. Aunque mi gobierno dice que Guerrero es peligroso. Ah, pues los No tienes gobiernos que ir. europeos dicen cualquier cosa. Ah, sí. Vamos a... Bueno, No sí, pasa hay que. nada. Sí, mi esposa también es de allá. Bueno, puedo Ah, decir sí. que sí, Guerrero, como el nombre a veces parece programa, ¿no? Que sí son, como tienen la fama, las mujeres guerrerenses. No sé Ah, si sí. te dicen, sí, Aún no sé. sí, Pues tú sabes. sí. Comentan abajo, sí, 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 también he escuchado eso, que las personas de Guerrero sí son, es como, más las mujeres, ¿eh? Aguas si los contradicen Ah, pues mi porque suegra está sacan el machete. de allá. No es cierto, suegra. Pero también es muy bonito, es muy, muy diverso. Y El, sí, y muy tranquilo, más tranquilo que la ciudad. Me gusta la ciudad, pero a mí pues prefiero el campo, un poquito más claro, tranquilo. Pues yo estoy viviendo en Estado de México, ¿no? ya. Pero parece un poquito a la ciudad. También un buen cambio, ¿no? De Holanda a Estados Unidos. Así que es chistoso, ¿no? 5 cosas que no existen en Holanda. Colchones. Sí. Número 1. Ah, sí, Estado de México. Pero a mí me encanta, así que am, es más auténtico en una manera, porque la Ciudad de México, en algunas partes, sí ya hay muchos extranjeros, ¿no? Ujú. Gringos, extranjeros, europeos, hablan inglés casi, ¿no? Menús en inglés, casi dólares, o no sé, o No, sí, en ya no. algunas. Sí, por eso a mí me gusta este Estado de México, que es más tranquilo y todo. No hay extranjeros, yo soy la única más o menos. Entonces esas cosas sí, entonces tengo más la idea cómo es México, ¿no? Por supuesto hay México tiene muchas caras en todos lados, pero sí el México de aquí, sí, sí, en nuestro pueblo sí es tranquilo y sí, solo mexicanos, entonces sí, está bonita. Tú eres la única extranjera en tu colonia. Sí, creo que sí. Todo el mundo está, soy muy alta, ¿no? Sí, claro. Como holandesa. Todo el mundo es como, ¿qué Y es no, eso? y no te preguntan luego, ¿tú de dónde eres? A veces sí, creo que a veces sí tienen miedo que no hablo español. Ok, Y es como, ¿qué estás haciendo aquí? O eso. Y sí me preguntan, oh, ¿estás turista? Pero es raro, ¿no? En este barrio no hay turistas porque pues no hay muchas cosas para ver. Me dice, ¿cuánto tiempo estás aquí? Y, pues tú tienes un acento en español. Y yo, pues, sí, estoy aprendiendo cosas así. Pero, y están, pues especialmente porque soy alta y rubia, ¿no? claro. Sí, ¿Y qué entonces. adivinan normalmente? ¿Qué dicen? ¿Que eres gringa o...? A veces tengo la idea que la gente no conoce en Países Bajos, Ujú, Holanda, y me imagino, porque pues es pequeño, ¿no? ujú. A veces tengo la idea que la gente no sabe dónde está. Entonces, pero algunas veces sí me preguntaron, o soy de Alemania. Entonces, está bien, pues prefiero Alemania que gringa. Ok, Entonces, gracias. pues gracias. No, entonces, pero sí están confundidos. Claro. Sí.
Claro, Holanda, país chiquito, dijimos antes 16 millones. Bueno, algunos tal vez se acordarán del 2014, ¿no? De no fue penal, que Robben, que fue contra Holanda. Sí, esto es... y yo no recuerdo eso, ¿no? Yeah. Pero sí, mucha gente me dijeron eso. Mi novio también la primera semana, algo así, me dijo, ay, no era penal. Y yo, ¿cómo? ¿Qué penal qué? Y me dijo, ah, sí, ustedes robaron nuestro mundial. Y yo, ¿así? No, pues, ok. Pero Pero eso así. también es muy parte del cuento mexicano en general, da igual a qué equipo le vas, que siempre que es el árbitro que compraron, ¿sabes? Como que... ¿Así? Ajá, o sea, bueno, aquí en México con los equipos, ¿no? Siempre dices, no, el América es como el más grande, Ah, ya, ¿no? ya, Que se ya. compra los partidos y soborna a los árbitros según, ¿no? Según. Y ya cuando luego esa narrativa la ¿En serio? puedes extender mucho, de que no, es que sí se ¿Cómo ven? hicieron algo contra nosotros, compraron el partido, no fue penal. Pinche no, pero la neta no fue penal, yo me acuerdo Pues no, perfectamente ese no, día. sí, en ese momento no estaba VAR, ¿no? Ah, no había No, exactamente la revisión por video. sí, entonces sí no Yo me era penal. enojé mucho. De hecho, sí Yo, no era penal. Pero no, creo que no. Esas cosas sí pasan, pero... pinche Robben, Arjen Pero Robben. ahorita sí está en la tele, en Robben, Arjen un... Robben, el Sí, jugador ajá, que causó el penal, que no fue penal. sí. Ah, sí, qué bonito. Ojalá sí, Holanda va a jugar otra vez contra México, ¿no? Pero creo que Ya. no. Creo que sí es difícil. Y está en la tele ahora, Robben, aquí en México. Ajá, sí, en un comercial. No recuerdo ni qué. Hola, queridos Papas o mexicanos. algo. Lo siento mucho, no, no fue penal. Sí, algo así. Así. No sé, pero sí está chistoso. Sí está. Porque él creo que. Él no. Tampoco recuerdo, pero porque todo el mundo, sí, en Twitter y todos los mexicanos, y cuando estaba en otros países, creo que todos los mexicanos y dicen, ay, no era penal. Sí, fue eso No, lo ya mismo. sabes. Cosas así. Sí, eso fue todo un tema. Sí. Pero qué bien, digo que México perdió, Holanda también después y Alemania pudo ganar la copa. Ah, pues no recuerdo, pero aparentemente somos un poquito, en este caso, somos enemigos, ¿no? Y Más o sí, menos. enemigos, claro. Sí, Hay mucha Holanda y en Alemania. fútbol hay competencia entre Holanda, aunque Sí. ha cambiado. Yo me acuerdo en Alemania cuando era ¡Oh! niño. Mundial. Oh, no. Oh, Sí, pero en esos partidos, ¿no? Que Holanda, jaja, ya vieron, no se calificaron para el mundial y hasta sí. sacaron una canción de Ohne Holland fahren wir zur WM. O sea, sin Holanda vamos al mundial. Así. Ya está como en los Qué estadios de chiste. los equipos chicos, como lo cantábamos, ¿no? Y Como ya, chicos. pero cambió. Y ahora como que con últimamente dicen, no, es que sí, los holandeses caen bien, hacen fiesta. Y ahora es más con los ingleses. ¿Ah, sí? Alemania contra Ah, Inglaterra. pues yo recuerdo hace 2 años fue el campeón de Europa en Ajá, sí, Alemania, sí, ¿no? sí, sí. Y yo estaba en Alemania, Sí. porque sí, es muy cerquita ¿cómo se llama esta ciudad? ¿Dresden? No. Dresden está en el este, casi Polonia. Ah, no, fue más cerquita. Fue como 1 hora. Polonia, Düsseldorf, O tal vez Dresden, no, pues no recuerdo cómo se llama esta ciudad. Aachen, No. eh, Dortmund. Dortmund, Ya, sí. Dortmund es cerca de donde soy yo. Sí, ¿verdad? Y Holanda tenía que jugar allá. Ya, Y yo con mi novio, de hecho, fuimos y fueron como fiestota, ¿no? 20.000 Sí, holandeses, ¿no? Pero todos los alemanes muy sí. tranquilos y juntos. Y yo recuerdo que los alemanes sí gritaron, ah, sí, mucha suerte, cosas así, porque yo usaba mi camisa naranja, ¿no? Ajá, la naranja, la famosísima, sí. Sí, y los alemanes gritan, ay, mucha suerte, es que van a ganar en la noche, eso es así. Entonces ya somos
amigos, ¿no? Sí, y Vecinos es que había y esa amigos. canción que se viralizó mucho de... Ah, sí. No, links. Ah, sí. No, links. Sí, sí, es muy bonito esta imagen, ¿no? De Sí. todo el mundo así. En naranja. El naranja también es un color muy fuerte, entonces todo ¿Por qué el mundo. naranja? Es muy curioso porque de hecho tenemos un rey Ok. y reina. Sí, es verdad. Sí, es su apellido. Sí. Su apellido es Oraña, que es naranja. Beatrix todavía. No. No, esa era la reina, ¿no? Beatrix. Ajá, Era antes. su mamá. Ajá. Ok. La mamá del rey, Ya. que se llama Willem Alexander. Ah, Y es muy curioso también, es que la reina es latina, la reina de Holanda. Máxima. Máxima se llama. Que hizo las muecas cuando estuvo Trump, ¿no? Donald Trump. Ah, sí. Hizo como así de... Así Ah, como sí. como, Sí. como trompetas, Sí, como- luego hace como sus muecas. Sí, sí, Ella esa. estaba así, Ella bien fue como burloncita atrás, broma. así como imitándolo. a ese Sí, güey. cuando estaba hablando, ¿no? El Sí. Trump, sí, pues creo que sí fue así, pero dice que fue un miscomunicación, cosas así. Ujú. Máxima. No, sí, ella es de Argentina. Entonces Sí, la claro. reina, la siguiente reina sí habla español, ¿eh? Español. Sí, la reina, claro. Entonces, el Ah, color sí, naranja tiene que ver con la casa la royal. familia Ok, de rey, del ok. rey. Sí, tiene entonces sí, eso es. Y el león no sé, porque no tenemos leones en Holanda, pero somos fuertes. Tal vez. No sé. Antes también, eso me gustaría checar contigo, la diferencia entre Países Bajos y Holanda, ¿no? Porque muchos, como hasta yo lo uso como sinónimo. Yo creo que muchos de ustedes también lo usan como sinónimo, pero estrictamente hablando, No, sí. Países Bajos es diferente que Holanda. Sí, yo uso Holanda porque todo el mundo sí conoce Holanda. Ya. Y creo que sí, en los mundiales y todo, sí, tengo la idea si dicen Holanda. Pero de hecho sí es Países Bajos. Ya. Países Bajos es todo el país. Ujú, mm, que ahorita es un país, pero antes fue países, ujú. algunos países juntos, algo así. Entonces, Países Bajos, pero es un país. Y una región, una provincia, sí se llama Holanda, Holland, Holland. Y es el parte que antes especialmente estaba muy importante, de Ámsterdam, Rotterdam, sí, tenía el dinero y Claro. las ciudades y negocios. Entonces, no sé por qué, pero todo el mundo sí todavía dice Holanda Ujú. o Holland, pero sí es Países Bajos, de Netherlands. eh, pero no es muy importante. Claro, pero es como si dijeras a todo México, no sé, Jalisco, por ejemplo, Ujú. ¿no? O a toda Alemania, Bavaria. Qué raro, ¿verdad? Sí. Sí, o como, sí, cosas así. Entonces, yo prefiero Países Bajos, pero ya, no es muy importante. Oye, ¿qué crees que hoy en día es tu lado más mexicano? ¿En qué aspecto has cambiado más acá? Mm, mm, creo que en Holanda cuando dices, y no, no sé, eso es malo, ¿no? Pero en Holanda cuando dices algo cuando hay prometidos, Ujú. promises, Ajá. ¿sí? Em, o algo así como, nos vemos la semana que viene, el sábado, cosas así. Mm, Sí, vas a hacerlo. Y aquí todo es más tranquilo. Sí, ya. es como, dices, nos vemos la semana que viene. Ah, sí. Y no vas, o no hay nada de plan. Pero entonces sí, ahorita estoy así. O, ya estoy en camino, ¿no? Ya. Y Y no, apenas entrando a la regadera, ¿no? Sí. Ya, Yo ya también en estoy, llego en Holanda. 5. Sí, yo en Holanda fue llamando con mi abuela y dice, sí, estoy en camino y no estaba. Y yo pensé, espera, si este es ilegal aquí, oye, entonces, casi, ya no estoy, no, pero en 5 minutos sí estoy en camino y después nos vamos. Entonces, sí, 36 minutos y ya estamos, ¿no? No. Entonces, sí ha cambiado un poquito
Y de hecho, a mí me gusta mucho esta tranquilidad, que sí, todo es tranquilo y cuando tú no quieres ir o ya no te sientes bien, algo así, no tienes que ir. Y en Holanda es más como, ok, cuando ya tenemos esta cita, ya tienes que ir. Y cuando estás enferma, cansada, algo así, sí, la gente no es tan felices Ya, o enojados a veces. claro. Sí. ¿Qué es tu expresión mexicana favorita? A mí me parece muy chistoso em, no seas chismosa. Chismoso. No sé, usas. Ajá. Pero la familia de mi novio sí usa mucho con las niñas, ¿no? Con Ajá. los niños. No es chismosa. No seas chismosa. Y no sé, me parece muy chistosa. Me gusta mucho esta expresión. O sea, cuando los niños Chismosas. preguntan, que preguntan mucho. Por ejemplo, o también cuando dicen mentiras o algo Ah, así, ya, o ya, como ya, ya. Sí, chismes, sí, como, sí. ah, él dice eso, no, no seas chismosa, Ajá. cosas así. No sé, creo que la familia de mi novio usa mucho, pero también con los adultos. Es como, ay, no seas chismosa por preguntar algo, Claro. o los dice chismes o cosas así. No seas chismoso. Sí, no sé. Sí, como puede significar varias cosas, ¿no? Que también Sí, justamente yo me depende. enteré hace poco a eso, de eso, de que también es cuando, o sea, no solo es como de chismoso de, ok, quiero saber qué le pasó al vecino, no sé qué, sino también si dices cosas que pues nada que ver, Ajá, o si te metes en, como por ejemplo, yo lo noté que mi esposa hace poco lo dijo a mi perro, nah, ajá. pinche chismoso, ¿qué andas Sí, haciendo acá? pinche ¿No? chismoso. No sé, es muy chistoso esta palabra, ¿no? Chismoso. Chismosos. O también sus sobrinas sí usan conmigo, ¿no? O Ya, con otros adultos. sí. No, tú eres chismosa. Cosas así. No, me encanta. Chismo. Me De encanta. hecho, sabes que Loki, mi perro, es paisano tuyo. Ah, sí, ¿verdad? Loki, vete. Eso es el pastor holandés y muchos, o sea, es una curiosidad. Ahora aprovechando que tenemos una holandesa acá, ¿en qué se distingue el holandés del Malinois, el pastor belga? Que primero es atigrado, no más masits. Y también dicen, varios entrenadores ya me confirmaron, son un poco más terquitos estos, ¿no? Eres más terco, Loki. ¿No? O sea, son buenos para trabajar, luego los ven con militares, pero Ah, en holandés es Hollandse herder, herder, sí. herder, Ajá. herder, el rebaño, ¿no? La manada, pues, ¿no? Que tiene Ajá, sí, que, con sus ovejas, todas ándale, así, sí. Hollandse herder, Pero creo que en Holanda los de Alemania son más famosos. los pastores alemanes, Alemanes, sí. pero eso Pero también son qué una chulada. bonita, así con sus orejas. Loki, no más más jetzt, sprich, ¿cómo? Oh, chismoso, ¿cómo? Ah, ya, ok, también. Ella habla alemán entonces. Sí, habla alemán, holandés. Yo me lo, Holandés. yo lo quiero volar a su natal Holanda. ¿Sí o no? Ya, libre, libre. Ya puedes irte. Llenas dudas. Ahora, ¿Y qué? ¿Y ahorita? aquí, aquí se va a quedar. ¿Qué es lo que más extrañas de allá ahorita? Como que si pudieras como agarrar una parte de Holanda y implementarla acá, ¿qué sería? No puede ser Creo la que familia, porque eso es evidente, ¿no? O sea, mamá, papá. sí, ya. Pues está fácil es usar la bici, la Sí, bicicleta. Sí, en Holanda sí usaba mi bicicleta cada día. sí, Es como, entonces no es como, es como transporte, sí. ¿verdad? No es como un hobby o no es como, aquí en la ciudad me gusta mucho los domingos que puedes andar en bici en la Reforma. Pero en Holanda no es así, no, pues también, ¿no? Y en el fin de semana para relajar, pues, o para hacer ejercicio, pero también todos los días. Todo el mundo, de hecho, va en bici a otros lugares como medio de transporte. Y es muy tranquilo porque ya tienes tu ejercicio,
estás afuera, ¿no? Aquí todos en coche Sí. o carro o transporte público, Sí. pero estás mucho adentro, Sí. ¿no? En la casa, en el carro. Y en bici sí me gusta estar en bici. Sí. Y los trenes también. Sí. El transporte, sí, Sí. En México es más o menos, ¿no? El Claro. tráfico y todo. Pero sí, los trenes. Sí. En Holanda en 2 horas estás en el otro lado del Sí, país, de sí. hecho. Y es muy fácil, muy tranquilo, no hay mucha gente. Puedes sentarse, ver un película, cosas así. Pero especialmente mi bici. Y aquí es también porque el país, Holanda, es muy plano, ¿no? Aquí es difícil, de hecho, andar en bici. Claro. No hay muchos. Aquí en el centro sí hay ciclovistas. Sí. Pero no respetan, ¿eh? Yo que la uso mucho y ¿Ah, sí? sí, yo uso mucho ecobici para moverme. Ah, sí, yo también en los domingos. Ajá, Sí. sale por ahí, por Sí, qué Reforma. tranquilo, sí. Y no, pero o sea, siempre uno tiene que andar bien atento, ¿no? Porque Sí. hace unos días yo grité a uno porque ya vi como, ¿no? ¿En Que no coche? Sí, Ujú. el güey como que ya sabía que no iba a respetar, ¿no? Y que ni me Sí. veía. Pero yo me seguía, chac, 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 y el güey así al último frenó. Ay, yo sí le Qué grité, güey. peligroso. Le dije, Sí, ¡fíjate! sí, Pues, ya. ¿para qué? Cosas así, ajá. Y en Holanda Sí. sí respetan. O sea, en Holanda es Ah, como sí. bicicleta número Tiene 1. prioridad. Sí, Algunas calles en las ciudades sí tienen, se llama, sí es una calle también por carros, pero sí los bicis tienen prioridad. Entonces los coches tienen que manejar menos rápido, cosas así. Entonces sí, la infraestructura está perfecta. En todos lados hay ciclovistas y cosas así. sí. Entonces sí, esto está buena. Esto extraño, Pero no siempre todo se puede tener todo a la vez. pues sí, así es, sí, no todo es perfecto, ¿no? Pero, y ya, pues no extraño la comida, pues el pan y el queso, Pan y quesito. también, a veces, pero en general sí, estoy muy contenta aquí con la comida, la gente, sí. El las jauda. tradiciones. El jauda, Joder. sí, extraño mi jauda. Matilde, muchas Y mi gracias mundo. hoy por caerle y contar un poco de tu historia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales soy holandesa.en.mexico. Ok, Sí, holandesa de México, con puntos. perfecto. Abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Matilda para que la vayan siguiendo. Ese es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, tschüss, agur. Bye, bye. Dui. Ve aquí la historia de Alesia, una belga muy mexicana que huyó de Europa para comenzar una nueva vida en México, pero llena de choques culturales y sorpresas. Ve toda su historia dando clic acá.